Este es su lugar de trabajo. Inés ni siquiera cruzó el umbral. Solo sintió con desdén en dirección a la enorme cama de la que salían varios cables. Mi marido, don Ramiro Montenegro, no oye, no ve y no siente nada. Su única tarea es mantener la limpieza y el silencio. Valentina examinó la recámara y luego se giró para mirar a la mujer que la contrataba. La dueña de la casa lucía impecable, un vestido de seda ceñido al cuerpo, un peinado perfecto. Sus ojos eran de hielo. No se refirió a su esposo en estado vegetativo con palabras crueles, pero en su voz monótona se sentía la indiferencia a través de la cual se filtraba esa crudeza. A Valentina le dio un escalofrío. El hombre yacía inmóvil sobre almohadas altas. Su rostro, que alguna vez debió ser autoritario y fuerte, ahora parecía una máscara de cera. Solo el pitido rítmico del monitor confirmaba que en aquel cuerpo aún latía la vida. No se permite la entrada de extraños a esta habitación, continuó Inés. Solo yo, usted y el médico de cabecera tenemos permiso para entrar. Si rompe las reglas, se irá en ese mismo instante y sin sueldo. Hoy vendrá el doctor. Él la pondrá al tanto de todo. La señora de la casa se dio la vuelta sobre sus altos tacones y le dijo a una empleada que se acercaba. Lleva a la nueva a su cuarto de arriba. Que se cambie. Valentina la siguió obedientemente. Al pasar junto a una de las puertas del segundo piso, sintió sobre ella una mirada inquisitiva. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y en la estrecha rendija, Valentina vio el rostro de un niño. Un pequeño de unos 6 años la miraba con un temor impropio de su edad, mezclado con curiosidad. Al darse cuenta de que había sido descubierto, el niño se escondió de inmediato y cerró la puerta. Es Mateo, el hijo del patrón. De su primer matrimonio, susurró la empleada sin volverse. Y por alguna razón añadió, pobre niño. Una vez en su nuevo cuarto, Valentina empezó a sacar sus pocas pertenencias de una maleta de lona. Sobre el respaldo de una silla colgaba una bata de trabajo. Le temblaban los dedos mientras abrochaba los botones. En su mente resurgió la última conversación con su exesposo. Sé realista, Valentina. Sophie no va a sobrevivir. Le había escupido él entonces. ¿Quieres seguir cuidándola? Adelante. Pero yo no pienso hundirme con ustedes, gastando todo el dinero en visitas a médicos. Yo quiero vivir. Pues vete al diablo. Le gritó ella con el corazón roto. Y se quedó sola con su hija asustada. Las palabras de su ex todavía le clavaban agujas oxidadas en el corazón. Él se fue, y cuando ella, desesperada, volvió a llamarlo al enterarse del costo de salvar a su hija, el traidor simplemente la bloqueó de todas partes. La lista de espera para una operación gratuita era demasiado larga, y a su pequeña de 5 años le quedaba muy poco tiempo, apenas 3 o 4 meses. Pero mientras hubiera una mínima oportunidad, Valentina no pensaba rendirse. Tras el divorcio, ya había vendido su parte del departamento para cubrir las deudas acumuladas durante el tratamiento. Consiguió que trasladaran a su hija a una clínica en la capital y la siguió. Y ahora estaba aquí, en esta casa lujosa donde le habían prometido un buen sueldo. Y, si Dios quería, saldrían de esta terrible situación. Valentina miró la fotografía de su hija que había sacado de la maleta y la colocó en el buró. Desde la pequeña imagen, la observaba una niña con unos moños enormes y un rostro demasiado pálido. Mi Sophie, aguanta un poco, susurró Valentina, secándose una lágrima rebelde. Todavía vamos a luchar. Respiró hondo, enderezó los hombros y salió de la habitación. Valentina bajó a la recámara de don Ramiro y se puso a trabajar. Como de costumbre, revisó las lecturas de los monitores, mientras observaba de reojo la opulenta decoración de la casa, que contrastaba tan bruscamente con su propia situación financiera. Poco después, entró en la habitación un médico de edad avanzada con una bata blanca sobre el traje. Soy el doctor Arturo Morales, se presentó. Me informaron que usted, hija, es una enfermera titulada. Su voz era suave, y su mirada, penetrante, mientras la examinaba. Permítame ponerla al día. Nuestro paciente es complicado. El médico comenzó su ronda, señalando con delicadeza los tubos y sensores médicos. Registre la presión y el pulso en el diario cada hora, le indicó, apuntando al brazalete del tensiómetro. Mida la temperatura 3 veces al día. La sonda en la vejiga debe lavarse estrictamente según el horario. No queremos infecciones aquí. Cuando terminó con las instrucciones básicas, Valentina se atrevió a hacer la pregunta que la inquietaba desde su llegada. ¿Cómo sucedió? Un hombre tan fuerte. De repente, el médico se quedó inmóvil por un instante, lanzando una mirada rápida, casi temerosa, al rostro inmóvil de Ramiro.
Parecía temer que el paciente pudiera oírlo y no aprobar su locuacidad. Tuvo un accidente, hija, respondió el doctor, ajustándose nerviosamente las gafas. Llevo atendiendo al paciente desde entonces. Una terrible tragedia en una estación de esquí, ya sabe, una ladera de montaña, alta velocidad, un choque contra una máquina quitanieves, una verdadera pesadilla. Desde entonces, no ha recuperado la conciencia. Valentina miró los anchos hombros del paciente. ¿Y cuál es el pronóstico? ¿Doctor? Preguntó con un hilo de esperanza en la voz. El doctor Morales suspiró profundamente y desvió la mirada. Un silencio se apoderó de la habitación por un momento, roto solo por el pitido constante de los aparatos. Me temo que esto es para siempre, respondió finalmente. La medicina no puede hacer nada aquí, pero usted no olvide sus deberes. Cuidado con las escaras. Hay que girar al paciente cada 2 horas. Estrictamente. Esa es ahora su principal preocupación. El médico recogió sus cosas y salió de la habitación. Después de terminar los procedimientos, Valentina entró en el baño contiguo. Justo cuando iba a abrir la llave del agua, alguien entró en la recámara. La enfermera se quedó quieta por un momento, escuchando el ruido tras la puerta. Cerró la llave de nuevo, sintiendo instintivamente que algo andaba mal. No soporto el olor a medicinas, se oyó la voz desdeñosa de Inés. ¿Cuánto tiempo más va a durar este circo? Javier, ya me cansé de fingir que soy una esposa afligida. Paciencia, querida, respondió una voz masculina, grave y untuosa. El doctor Morales dice que los pulmones empiezan a fallar. 1 mes más, 2 como máximo. Y la naturaleza hará lo suyo. Valentina se asomó por la rendija de la puerta. En la habitación, junto a la cama del inmóvil Ramiro, estaba su esposa. A su lado, un hombre bajo y corpulento con un traje caro. De repente, el hombre la rodeó por la cintura y la atrajo hacia él en silencio. 1 mes. Es demasiado tiempo, Inés hizo un puchero caprichoso. Imagínate, Javier, $10 millones del seguro. Ese dinero ya es casi nuestro. Prácticamente puedo saborearlo. Solo espero que la aseguradora no encuentre algún resquicio legal para retrasar el pago. Me volveré loca si tengo que esperar más. No te preocupes, todo está bajo control. Javier sonrió y señaló con la cabeza el cuerpo inmóvil. En los últimos meses, he desviado fondos de la empresa de este comatoso a través de empresas fantasma, mientras tú hacías de señuelo bonito y lo distraías en los viajes. En cuanto tengamos el certificado de defunción, cobraremos el seguro, nos quedaremos con su empresa y le diremos adiós a esta casa. Lo importante es que ese mocoso de Mateo no se meta en nuestro camino. Tiene derecho a una parte, y eso me enfurece. A Mateo lo mandaré a un internado, dijo Inés con voz gélida, acariciando el brazo de Javier. Allí le sacarán rápido todas esas tonterías de la cabeza. En el baño, Valentina casi gritó, pero logró taparse la boca con la mano. Temblaba ante aquella crueldad cotidiana y la facilidad con la que disponían de la vida de un niño. Miró a Ramiro a través de la rendija. Su rostro permanecía impasible, pero por un instante le pareció que una vena en su cuello latía un poco más rápido, como si protestara contra tanta bajeza. Cuando los conspiradores salieron de la recámara, riendo y saboreando su futura riqueza, Valentina se quedó inmóvil unos minutos más. Luego decidió salir, pero no tuvo tiempo. La puerta de entrada se abrió de nuevo y una pequeña sombra se deslizó en la habitación. Mateo se acercó a la cama y miró asustado hacia atrás. No lloraba, pero sus hombros se estremecían. El niño tocó con la punta de los dedos la mano de su padre, que descansaba sobre la colcha. Papá, susurró, y a Valentina se le cortó la respiración. Me siento tan solo sin ti y sin mamá. Inés dice que no me oyes y que me van a llevar de aquí. Por favor, no lo permitas. Papi, por favor. Despierta. Tengo mucho miedo. Mateo apoyó la mejilla en la mano inmóvil de Ramiro, y sus hombros comenzaron a temblar con sollozos silenciosos. Pero ese momento de unión fue interrumpido bruscamente. En la puerta estaba su madrastra. Otra vez aquí, chilló Inés, irrumpiendo en la recámara. Su rostro estaba desfigurado por la ira. ¿Dónde está esa niñera inútil? Lupe, llévate al niño ahora mismo. En la habitación entró corriendo una niñera sin aliento, balbuceando excusas asustada. Perdóneme, doña Inés. Solo me distraje un minuto. Sácalo de aquí y que no lo vuelva a ver en esta habitación, gritó la señora, señalando la puerta. La niñera tomó en brazos al niño, que lloraba, y salió corriendo de la recámara. Inés lanzó una última mirada fría a su marido y se fue. Valentina salió de su escondite solo cuando un pesado silencio volvió a reinar en la casa.
Estaba temblando por lo que había visto. Se acercó a la cama de Ramiro y miró su rostro sin vida. El hombre yacía igual de inmóvil, pero Valentina ya no veía en él a un simple paciente. Veía a un padre cuyo hijo estaba siendo sistemáticamente llevado a la desesperación. Se sentó en una silla y cubrió la mano de Ramiro con la suya. No sé si me oye. Don Ramiro, dijo en voz baja. Pero le doy mi palabra de que, mientras yo esté aquí, cuidaré de su hijo. No permitiré que lo destruyan. Valentina acomodó la colcha y se dispuso a revisar el goteo, sintiendo cómo crecía en su interior una nueva determinación. Ahora tenía dos objetivos en esa casa: ganar dinero para salvar a su hija y proteger al hijo de otro. Por la noche, Valentina subió al segundo piso, pero antes de entrar a su cuarto a descansar, se detuvo junto a la puerta de la habitación del niño, escuchando. Había silencio. La niñera que venía por horas ya debía haber terminado su trabajo o se había ido a la cocina. Valentina abrió la puerta con cuidado. Mateo estaba sentado en el suelo, rodeado de juguetes caros y esparcidos, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida y meciéndose. Mateo, lo llamó Valentina en voz baja, entrando en la habitación. El niño se sobresaltó y la miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo la vi, susurró, sorbiendo por la nariz. ¿Usted es la señora que cuida a mi papá? Sí, ahora yo me encargo de él. Valentina se agachó a su lado, tratando de ponerse a su nivel. Siento mucho que doña Inés fuera tan dura. Ella me odia, confesó el niño con amargura. Y a papá también. Dice que papá es solo un muñeco que pronto se va a romper. Valentina le tomó su manita fría y la calentó entre las suyas. Tu papá es muy fuerte, Mateo, y te quiere muchísimo. Puedo sentirlo. Escúchame con atención. Voy a ayudarte a verlo. Haremos que nadie se entere. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Por primera vez, un rayo de esperanza brilló en ellos. ¿De verdad? Pero la niñera no me deja. Hagamos un trato. Valentina bajó la voz en tono de conspiración. Cuando tu madrastra no esté en casa o esté muy ocupada, yo vendré por ti. Iremos a ver a tu papá juntos. Dime, ¿cuándo suele estar tu niñera aquí contigo? Viene antes del desayuno, susurró Mateo con entusiasmo, inclinándose hacia adelante, y se va después de la cena. Eso significa que tendremos tiempo por la mañana. Antes de que ella llegue, sonrió Valentina, acariciándole la cabeza. Será nuestro secreto. Mateo, ¿me prometes que serás valiente y no harás ruido? El niño asintió seriamente y, de repente, abrazó a Valentina con fuerza por el cuello. Lo prometo. Dudó, sin saber su nombre, y la miró interrogante. Valentina, le dijo ella. Ahora, a dormir. Mañana, si todo está tranquilo, visitaremos a tu papá. Valentina salió de la habitación del niño sintiendo el corazón acelerado. Sabía que estaba corriendo un riesgo enorme. Si la señora de la casa se enteraba de que había roto las reglas, la despediría en el acto, y su esperanza de salvar a Sophie se desvanecería. Pero no podía dejar a Mateo solo en esa situación tan desesperada. A la mañana siguiente, Valentina se levantó al amanecer. En la enorme casa reinaba el silencio. Bajó a la cocina y, tratando de parecer despreocupada, se preparó un té negro, bien cargado. Allí ya estaba la trabajadora doméstica, cargando el lavavajillas. ¿Doña Inés ya se levantó?, preguntó Valentina, como si nada. ¿Qué va a estar levantada?, exclamó la mujer, bajando la voz. Se fue anoche y no ha vuelto a dormir. Es lo de siempre. No la esperes antes del mediodía. La enfermera entendió que esa era su oportunidad. Subió, despertó a un somnoliento Mateo y lo llevó a escondidas a la recámara de su padre. El aire en la habitación estaba pesado y viciado. Lo primero que hizo Valentina fue acercarse a la ventana y abrir la pesada cortina, dejando que la tímida luz de la mañana entrara. El niño miraba con recelo los sensores parpadeantes y el monitor que emitía un pitido ansioso, que en el silencio matutino parecía especialmente fuerte. Para distraerlo, Valentina se sentó a su lado en el borde de una silla y comenzó a contarle un cuento en voz baja. ¿Sabes, Mateo? Muy, muy lejos, en el océano, vivía una familia. Un papá pez muy grande y dos pececitos, un hermanito y una hermanita. Cuando los pequeños se asustaban mucho, volvían rápidamente con su papá. El papá pez abría la boca y los pececitos se escondían allí, como en una casita segura. Ningún pez depredador podía alcanzarlos. Valentina acarició la mano del inmóvil Ramiro. Pero el tiempo pasó, continuó, tomando la mano de Mateo. Los pececitos crecieron, se hicieron fuertes y valientes.
y ahora eran ellos quienes protegían a su papá de los tiburones y otros depredadores. Porque en una familia todos deben protegerse unos a otros. Mateo sorbió por la nariz y sacudió la mano de Ramiro. Papá, qué lástima que no tengo una hermana, susurró, dirigiéndose a su padre silencioso. Pero no te preocupes. Te prometo que creceré y te protegeré de esa bruja mala. Valentina miró su reloj de pulsera. El tiempo se agotaba sin piedad. La niñera del niño estaba a punto de llegar. Y la enfermera estaba segura de que no dudaría en delatarla con la señora de la casa por haber roto la prohibición. Tenemos que irnos. Mateo. Valentina tiró del hombro del niño. Rápido. Antes de que nos vean. Casi habían llegado a la puerta cuando Valentina se giró por un instante. Le pareció ver algo brillar en la esquina del ojo cerrado de Ramiro. ¿Será una lágrima? Pensó. Quiso volver, pero el miedo a ser descubierta fue más fuerte. Cerró la puerta rápidamente y llevó al niño a su cuarto. Al regresar con su paciente, Valentina fue directamente a la cabecera de la cama. Miró atentamente el rostro de Ramiro, buscando una confirmación de lo que había visto. Pero los ojos del hombre permanecían cerrados y secos. Me lo imaginé, se susurró a sí misma. Valentina se dedicó a sus tareas rutinarias. Necesita fuerzas. Don Ramiro, murmuraba en voz baja mientras comenzaba el procedimiento de alimentarlo por sonda. Debe recuperarse por su hijo. Usted sabe lo maravilloso que es. El hombre yacía inmóvil, atrapado en su propio cuerpo, mientras un nuevo día amanecía tras la ventana. Valentina terminó sus tareas y se sentó en un sillón, mirando la pantalla de su teléfono. Tenía un mensaje del hospital sobre el estado de Sophie. Estable dentro de la gravedad, decía el breve texto. Valentina cerró los ojos, rezando solo por una cosa, que esa frágil estabilidad durara hasta que pudiera reunir la suma necesaria en aquella casa rica y hostil. Pasaron varios días. La vida en la mansión se convirtió para Valentina en un peligroso juego de supervivencia. De día, era una enfermera impecable, y en las breves horas de calma, la única amiga del pequeño Mateo. Veía cómo el niño se transformaba después de las visitas secretas a su padre. En sus ojos había algo más que miedo. Valentina intentaba mantenerlo ocupado con juegos y conversaciones, reemplazando tanto a su madrastra siempre ausente como a su indiferente niñera. Inés, por su parte, parecía una depredadora acorralada. Solo aparecía en casa para armar un nuevo escándalo. Por sus ruidosas conversaciones telefónicas, Valentina entendió que el plan para apoderarse de la herencia se estaba desmoronando. Los abogados de la empresa de Ramiro parecían haber levantado un muro invisible, saboteando cada una de sus decisiones y exigiendo pruebas que ella no podía proporcionar. Una tarde, Valentina estaba cambiando la ropa de cama. Se había inclinado detrás de la cama para recoger las sábanas usadas en un cesto cuando la puerta de la recámara se abrió de golpe. Inés entró como una tromba. Su bonito rostro estaba enrojecido por la ira. Apretujaba unos documentos en la mano. «Incluso en este estado te las arreglas para estorbarme», gritó, acercándose a su marido inmóvil. «¿Crees que tus leguleyos de traje me van a detener?» Levantó los papeles, casi golpeando a Ramiro en la cara. «Esto no ha terminado. ¿Me oyes? Tarde o temprano, los abogados de Javier llegarán a cada centavo tuyo. Y dejaré a tu cachorro en la miseria. Destruiré todo lo que construiste». Valentina se enderezó torpemente desde detrás de la cama. Inés se cayó de golpe. Se sobresaltó y se quedó mirando a la asustada enfermera. Durante unos segundos, se miraron la una a la otra. La señora de la casa recuperó rápidamente la compostura. Levantó la barbilla con desprecio, se ajustó el cuello de su costoso saco y, sin decir una palabra más, salió de la habitación. Una hora después de que la dueña se fuera, el teléfono móvil de Valentina sonó de repente en el silencio de la recámara. Era el médico de Sophie. Habían llegado los resultados de los últimos análisis. Escuchaba la voz del doctor en el teléfono. El estado de su hija está empeorando más rápido de lo que esperábamos. Las toxinas han comenzado a afectar el sistema nervioso. Ya no tenemos tiempo para esperar un lugar en el sistema público. Si no realizamos el trasplante en los próximos 2 meses, su cuerpo simplemente no resistirá. Valentina se dejó caer en la silla junto a la cama de Ramiro. El suelo se abrió bajo sus pies. ¿El costo?, preguntó. Es un centro de trasplantes privado. Tienen sus propias tarifas. $500,000. Eso es lo que se necesita para el trasplante de hígado, incluyendo la rehabilitación y los medicamentos. Sin esa suma, ni siquiera nos incluirán en el plan de operaciones. 2 meses, susurró Valentina. Entiendo. Colgó y el teléfono se le cayó de las manos debilitadas sobre la alfombra suave.
Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron a raudales. Se cubrió el rostro con las manos y sus hombros se sacudieron en sollozos silenciosos. Dios mío, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? Ya lo di todo, se lamentó. Y en su desesperación, golpeó la cama como si se dirigiera al silencioso dueño de la casa. ¿De qué le sirven todos estos millones si usted ni siquiera puede abrazar a su hijo? ¿Y yo no puedo salvar a mi hija? Ahora no le quedaba nada, ni casa, ni apoyo, ni tiempo, ni esperanza. ¿Será que él tenía razón? Gimió desesperada, recordando las crueles palabras de su exesposo. No puede ser. Mi Sophie. Se inclinó sobre la cama, dejando caer sus lágrimas directamente sobre la colcha. El vasto mundo se había reducido a un solo punto. El insoportable dolor de una madre que pierde lo más preciado. Valentina estaba sentada, con el rostro hundido en el borde del colchón, y sus sollozos resonaban en la recámara vacía. El mundo le parecía un abismo negro sin salida. De repente, sintió que una mano pesada se posaba en su hombro y lo apretaba. El shock recorrió el cuerpo de Valentina como una descarga eléctrica. Sabía que no había nadie en la habitación. Inés se había ido. Mateo estaba con la niñera en su cuarto. La trabajadora doméstica, en el primer piso. Un terror helado paralizó sus movimientos. Levantó lentamente la cabeza y su mirada se encontró con la de Ramiro. Sus ojos, que un minuto antes estaban cerrados y sin vida, ahora la miraban con claridad, profundidad y una compasión infinita. ¿Usted despertó? Valentina retrocedió, casi derribando la silla. Silencio. Valentina. La voz del hombre era ronca, apenas audible, pero en ella resonaba una fuerza autoritaria. No grites. No deben oírnos. Valentina lo miraba sin poder creer lo que veía. Se preguntaba frenéticamente si el dolor la había vuelto loca. Pero Ramiro sonrió con sarcasmo. Y esa sonrisa era viva, consciente. Don Ramiro, susurró, acercándose a él. Usted entiende lo que pasa. Sabe lo que ocurre en su casa. Su esposa. Ella quiere deshacerse de usted. Lo sé todo. Ramiro suspiró profundamente. ¿Sabes? Valentina. En cuanto cerré los ojos, vi claramente qué clase de gente me rodeaba. Le contó lo que nadie más sabía, excepto un par de personas de confianza. Al despertar en el hospital 2 semanas después del accidente, escuchó por casualidad una cínica conversación sobre cómo su joven esposa, Inés, elegía un nuevo atuendo para una fiesta mientras él estaba entre la vida y la muerte. Al darse cuenta de que estaba rodeado de traidores, Ramiro decidió seguir fingiendo ser un cuerpo sin vida. Poniéndose de acuerdo con el médico, regresó a casa en un estado de coma simulado. Ha pasado un mes desde ese maldito accidente, continuó, haciendo una mueca de dolor al intentar cambiar de posición. Las fracturas aún están sanando. Ni siquiera puedo levantarme, pero mi cabeza funciona perfectamente. Y el doctor Morales, aunque es un poco cobarde, se ha portado de maravilla, engañando a ese par de hipócritas. Mientras me consideraban un trozo de carne, yo grababa cada una de sus conversaciones aquí, en la recámara. Mis abogados leales, que todo este tiempo sabotearon las órdenes de Inés, en realidad me obedecían a mí. Ramiro alcanzó con cuidado un compartimento oculto en la cabecera de la cama y sacó un smartphone delgado y plano. Escuché tu historia, Valentina, y eso fue la gota que derramó el vaso. Ya no pude contenerme. Tú protegiste a mi hijo cuando todos le dieron la espalda. No podemos esperar más. Sus dedos comenzaron a moverse por la pantalla. Ahora mismo estoy enviando la orden a mis abogados. Tu Sophie va a vivir. La cuenta de la clínica será pagada en 1 hora. Considéralo mi primer pago por tu lealtad. Valentina cayó de rodillas junto a la cama, incapaz de contener nuevas lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Miraba a ese hombre que, estando él mismo roto y postrado en una cama, libraba su propia guerra contra la traición y estaba dispuesto a tenderle una mano. La mujer comprendió de repente que la justicia existía. El desenlace llegó 2 días después. Javier e Inés llegaron a la mansión acompañados de sus abogados. Traían el paquete final de documentos que debía consolidar todos los derechos de gestión de la empresa en manos de la viuda de un marido vivo. El doctor Morales, el médico de cabecera, ya los esperaba en la recámara, moviéndose nerviosamente de un pie a otro y secándose el sudor. Javier entró primero, invitando a todos a la habitación donde yacía en coma su socio. Bueno, señores, la situación es muy clara. Con el estado desesperado del paciente y un informe médico debidamente redactado, que espero que el doctor confirme, no hay ningún obstáculo legal para la formalización final de los documentos requeridos.
Supongo que nadie se opondrá a que la gestión de la empresa pase de inmediato al pariente más cercano, su esposa, doña Inés. Inés entró triunfante, saboreando claramente la victoria, pero entonces su mirada se clavó en Valentina, que estaba inmóvil junto a la cama. Enfermera, fuera de aquí. ¿Qué hace merodeando? Le espetó con desdén. No me iré, respondió Valentina, sin moverse. Mi deber es permanecer junto al paciente. El abogado de Javier se dirigió al médico. Dr. Morales, ¿confirma el estado del paciente? Está en coma profundo, ¿verdad? Entendemos. El médico miró los monitores y tomó aire. El estado del paciente, hizo una pausa, secándose la frente sudorosa con un pañuelo. Le permite responder personalmente a sus preguntas. No entiendo. Javier se quedó helado, sin comprender el significado de la frase del médico. En ese momento, en la habitación resonó la voz seca y autoritaria del dueño de la casa. No te molestes. Tu comisión falsa no será necesaria aquí. Todos se quedaron paralizados. Se hizo un silencio tan profundo en la habitación que se podía oír una mosca chocar contra el cristal. Javier palideció. Su mandíbula cayó literalmente, y de sus dedos debilitados cayeron los papeles al suelo como un abanico. Ramiro, superando el dolor, comenzó a sentarse lentamente en la cama. Valentina corrió al instante a su lado, ofreciéndole su hombro y ayudándolo a apoyarse en las almohadas. La primera en salir del estupor fue Inés. Su rostro se desfiguró por la rabia cuando se dio cuenta de que Valentina ni siquiera se había inmutado ante la resurrección de su marido. Tú lo sabías todo, chilló Inés, abalanzándose hacia la cama. Estabas en complot con él. Arrastrada, bruja de quinta. Levantó la mano para golpear a Valentina, pero en ese instante, Mateo irrumpió en la recámara. Se lanzó hacia adelante, protegiendo a Valentina con su cuerpo. No la toques, gritó el niño. Tú eres la bruja. No, eres peor. Eres una hechicera podrida. Vete de nuestra casa. Los abogados de Javier, evaluando la situación, comenzaron a recoger apresuradamente sus carpetas. No tenemos intención de participar en esta farsa, declaró fríamente el de mayor edad. Se nos ha engañado sobre el estado del propietario. Nos retiramos del caso. Cuando los abogados de Javier abandonaron apresuradamente la habitación, en la pesada pausa que se produjo, Ramiro tomó la palabra. Javier, todas tus estafas están registradas. Mis abogados y la policía ya están abajo. Luego miró a su esposa con un sombrío desprecio. Inés, prepárate para el divorcio. Y ten por seguro que no recibirás ni un centavo. Volverás a la agencia de modelos de donde te saqué, aunque no estoy seguro de que te acepten después de la cárcel. Javier, probablemente al darse cuenta del desastre, intentó correr hacia la salida, pero en el pasillo ya se agolpaban los policías. El jefe del departamento jurídico de la empresa entró en la habitación. Todas las pruebas de sus fraudes, Javier, han sido adjuntadas al caso, dijo el abogado con calma. El socio comenzó a resistirse desesperadamente, tratando de zafarse de los agentes, pero rápidamente lo esposaron y lo sacaron de la recámara. Cuando se llevaron a Inés, que se ahogaba en sollozos, Ramiro palideció de repente y se debilitó, dejándose caer pesadamente sobre las almohadas. Valentina lo ayudó a recostarse, ajustando los tubos. Mateo, con los ojos enormes y llenos de asombro, intentó subirse a la cama para abrazar a su padre. Valentina lo detuvo con suavidad para que no tocara las heridas de Ramiro que estaban sanando. Papá despertó. Celebraba el niño. Valentina, ¿de verdad eres un hada? ¿Tú curaste a papá? Ramiro cruzó su mirada con la de Valentina y sonrió débilmente. Mateo tiene razón. Valentina es una mujer mágica. En esas palabras había algo más que gratitud. Se oía un reconocimiento que llenó de calidez el corazón de Valentina. Valentina, por favor, añadió Ramiro en voz baja, apretando su mano. No nos dejes. No podremos arreglárnosla sin ti. Pasó casi un año. El sol radiante del verano inundaba la terraza de aquella misma mansión que una vez pareció fría y hostil. Ahora todo era diferente. Las pesadas cortinas habían desaparecido, dando paso a visillos ligeros, y en el aire, en lugar del olor a medicinas, flotaba el aroma a pastel recién horneado y a rosas del jardín. Por el césped, riendo a carcajadas, corría una Sophie de 6 años. Estaba sana. Sus mejillas habían recuperado el color y no quedaba ni rastro de su anterior delgadez enfermiza. Detrás de ella, jugando, corría Mateo, que por fin tenía la hermana con la que tanto había soñado. Ramiro, apoyado en un elegante bastón,
Estaba bajo el porche observando a los niños, abrazando a Valentina por los hombros. Míralos, dijo en voz baja. Valió la pena pasar por todo esto. Valentina sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Su vida había cambiado hasta ser irreconocible. Ya no tenía que contar centavos para medicinas ni trabajar hasta el agotamiento. Ocultando las lágrimas, Ramiro no solo pagó el tratamiento de Sophie, sino que adoptó oficialmente a la niña. Poco después de la boda, Ramiro insistió en que Valentina se dedicara a sí misma. Has pasado toda tu vida salvando a otros, mi amor, le dijo. Ahora es tiempo de pensar en ti. Valentina se matriculó en la universidad para estudiar administración de empresas. Con la ayuda de su marido, ya estaba empezando a desarrollar el proyecto de su propio negocio. Los niños, sin aliento y felices, corrieron hacia sus padres. ¿Y mañana vamos a ir al lago?, preguntaron los dos a la vez. Claro que iremos. Mis amores, respondió Valentina, abrazándolos a ambos. La casa, que una vez fue una jaula de oro para uno y una trampa para otro, se había convertido finalmente en un nido familiar. Ya no había secretos ni traiciones, y las paredes, que antes escuchaban cínicas conspiraciones, ahora estaban llenas del correteo de pies pequeños y de un amor verdadero, ganado a pulso.